y otros ya se murieron. Y discernir el cuerpo de Cristo es entender el cuerpo de Cristo. Y no nada más se refiere al contexto de la cena del Señor, o la Santa Cena como se le llama, pero realmente es la cena del Señor, sino también a discernir el cuerpo. ¿Quién es la iglesia? Voy a la iglesia y me burlo porque tengo una actitud de... O soy parte de la iglesia y amo estar con la iglesia, no dejo de reunirme, no ando brincando de templo en templo. Discierno que es el cuerpo de Cristo, entiendo que ahí mora el Shekinah de Dios y es algo sagrado, algo de Dios que Él compró con la sangre de Jesucristo mismo. Pero también si yo no alimento y cuido el cuerpo, que mi cuerpo físico, que voy a rendir cuentas delante de Dios, y es el templo de Dios, no estoy discerniendo el cuerpo de Cristo, porque es el cuerpo, pero tú y yo somos parte de ese cuerpo, entonces somos parte del cuerpo, somos cuerpitos, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Ya empecé muy mal, ¿verdad? Los amo, hermanos, en Cristo. He estado orando por este tiempo. No vengo con una situación de mala onda. Los pastores me dijeron, tú habla lo que tienes que hablar. Ellos nos dijeron, tienes libertad en el Señor. Y yo sé que es Dios dándomela, porque obviamente estoy invitado. No es que ellos digan, pero Dios, a través de la autoridad que les ha dado aquí en este lugar y el cuidado de este lugar, me refiero a las almas. Bueno, entonces yo tengo la libertad de parte de Dios o el permiso para hacerlo. Entonces vengo con esa intención. Amén. Así que no saquen de onda. Algunos están como, ¿no? Primero dice esto y ahora se fue hasta con la comida, ¿no? Y no lo digo como alguien que lo cumpla, porque es difícil, estamos acostumbrados. En muchas ocasiones, ¿qué puedes comer? ¿No? Pues lo que te agarra ahí de camino, porque ya es tardísimo, ¿sí o no? Pero qué triste, ¿no? Que la corriente es tan fuerte que no podemos obedecer en algo que incluso es muy palpable, nuestra alimentación. Y no tenemos energía ni carbohidratos correctos, ni enzimas para el cerebro y que se oxigene el cerebro con la sangre bien oxigenada, con triglicéridos y otras cosas, ¿no? La glucosa alta, etcétera, etcétera. Y por eso cuando leemos la Biblia o queremos oír la palabra o poner atención a otras cosas, que curiosamente casi siempre son las cosas de Dios, estamos todos así como... Pero que no fue a la final, ¿no? De, no sé, que te guste, el béisbol, el soccer, ¿no? El fútbol americano, el básquetbol, lo que sea, ¿no? Porque estaremos ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor, no sé tú, quizás aquí no pase eso, pero eso es muy común, ¿no? Entonces, son detalles muy prácticos que si te pones a pensar, dices, qué incongruentes, sí, qué incongruentes somos, como humanos caídos, para las cosas de Dios. Pero ayer estábamos hablando de David y Goliat, ¿se acuerdan? Y vamos a continuar porque tengo una racha, o tenemos poco tiempo hoy, aunque se va a optimizar. Pero vamos entonces a continuar con esto de David y Goliat. Ayer nos quedamos en que David era un ejemplo, y nada más lo voy a repetir, un ejemplo para seguir, basados en Isaías 55, versículo 3 y 4. Y podemos destacar que este testigo, jefe, maestro, testimonio para las naciones, ¿no? Y para nosotros como la iglesia podemos destacar que David es un tipo o el ejemplo de una persona dedicada a Dios, un ejemplo de la misericordia de Dios aplicada a un hombre que tenía muchos errores como tú y como yo, incluso errores quizás más fuertes que nosotros en cierto sentido, pero al fin de cuentas pecado es pecado. Y por último también es un testimonio del poder y de la revelación que hay de parte de Dios a la gente que realmente lo busca de todo corazón. Entonces esto lo analizamos junto con otras cosas el día de ayer. Te animo a que veas la charla, supongo que está grabada, la puedes ver para tener la primera parte. Pero veíamos todo esto en un contexto de que estamos llegando al fin de los tiempos y está por levantarse el ejemplo o el clímax, el colmo, la cúspide, el límite ya, el final de la maldad del hombre manifestada en un hombre llamado el anticristo o la bestia. ¿Estamos de acuerdo? Notamos unas citas que lo confirman para dejarlo claro. Entonces, así como David es un ejemplo de entender todo esto, estamos hablando de David y Goliat como una analogía, 1 Samuel 17. Entonces también tenemos el ejemplo de Goliat, que es este espíritu de anticristo o este ejemplo del anticristo. Si Goliat le hubiera ganado al pueblo de Israel, Israel hubiera desaparecido. Escucha esto bien, hermano, ¿eh? O sea, no era de que él es gigante contra David, una historia del domingo en la mañana para niños, ¿no? Y sacó sus piedras y se las aventó, ¿no? Y ay, qué hermoso, qué romántico, David y Goliat, sí, ¿no? Hermanos, era un momento
crucial. Si no hubiera habido alguien que matara a Goliat, Israel hubiera por completo desaparecido en ese momento. Ahí te animo a que estudies un poco más de la historia, el contexto histórico. Era algo garrafal, era un momento crítico que Dios tenía planeado para manifestar su poder y manifestar un montón de cosas que ahorita vamos a ver algunas de ellas. Pero Goliat representa no nada más un adversario a seguir, una atadura grande, no un monte que derribar, como a veces se predica, y está bien. Goliat representa el anticristo, hermanos. Algo que va a acabar, si es posible, con todo, porque cuando se manifieste este anticristo, según la palabra de Dios, va a matar todo lo que no se rinda o lo adore a él. Budistas, guadalupanos, cristianos, judíos, ¿no? Ateos, todo lo que haya, si no le rinden honor a él y lo adoran como Dios, porque se va a hacer pasar por Dios, los va a matar. Entonces no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. El cubrebocas marcó una pauta. Qué tan débiles y temerosos somos de lo que el hombre puede hacer y de cualquier enfermedad, siendo que Cristo ya venció todo eso. No estoy criticando porque veo que algunos todavía tienen tapabocas, está bien, o incluso tocaban con tapabocas, y está bien, digo, háganlo, no hay problema, no estoy criticándolo, pero sí lo estoy anunciando. Al final de cuentas, esto nos dijo cuándo podemos y que en un momento compras, no compras, entras, no entras. Así. Y todos, bueno, la mayoría. Cuando el anticristo aparezca, Apocalipsis 12, 13 y 14 lo narra, sobre todo el 12 y el 13, que siempre menciono que son los capítulos más espeluznantes de Apocalipsis, el 12, 13 y 14 específicamente. Es impresionante porque dice que va a haber una imagen que va a hablar y va a decir: adoren a la bestia. Y quien no la adore y se marque con su marca o se selle con su sello, ¿no?, en la frente y en la mano derecha, no podrá comprar ni comerciar, vender o comprar, ¿sí o no? Y dice que se marcaron todos los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y que decían: ¿quién como la bestia? Porque hay una falsa resurrección en ese momento. Si da tiempo te narro un poquito más al ratito, en la siguiente hora, pero no sé si vayamos a entrar a esa parte específicamente y no me quiero desviar. Ahí luego le pueden platicar al pastor Rafael y decirle: oye, podemos tener un fin de semana de pura escatología. Entonces ahí sí nos tendidos, viernes, sábado y domingo completito, y le damos una repasada a toda esta parte del fin de los tiempos para que tengamos ahí algo. Es una autoinvitación que estoy sugiriendo. Estoy bromeando nada más. Pero el punto es que Satanás, ahora ya los comprometí, era broma, digo, si me invitan está padrísimo, pero era broma, pues. Yo feliz de compartir con ustedes, hermanos, y con quien sea que podamos tener comunión en el Espíritu, ok, con la palabra. Entonces el anticristo va a hacer todo esto y va a ser algo muy fuerte. Porque va a ser algo espiritual, no va a ser un sello donde, ay, me sellaron, mami, no, éjele. O sea, no va a estar dormido, llega tu primo pagano y te sella, pum, te despiertas, te ves en el espejo y, ¿qué? Oh, estoy sellado, no, hermanos, es una entrega. Sí va a ser un sello, se va a ver, va a ser algo físico, real, visible, pero esa es la marca ya de que en el alma se entregaron a esto y ya no hay vuelta atrás. ¿Qué está de moda ahorita, hermanos? Bueno, muchas cosas, pero en cuanto a la tecnología, y ya hay un Jesús de inteligencia artificial, ¿sabías? Dices, ¿qué dices, Jesús, acerca de esto? ¿Qué piensas de mi matrimonio, Jesús? ¿Qué piensas de que mi esposa es así, o que yo estoy viendo cosas escondidas en la noche y estoy casado? Y te va a responder. Y la gente va a llegar a creer. Por eso hay que cuidar a nuestros hijos, para que no se creen esas tonterías. ¿Cómo los cuidamos? Enseñándoles de la Biblia. Y viviendo como Cristo dice, para que sea un ejemplo que contrarresta el espíritu de este siglo. Pero para allá va, en 20 años, y estoy exagerando, las generaciones de ahorita, en 20 años van a decir, es que la inteligencia artificial lo dice. Pero está en la Biblia de la inteligencia artificial dice esto. Así va a ser. Porque ahorita, ¿qué dicen los jóvenes? ¿Qué los entretienen? Facebook, Instagram, TikTok, pura tontería. Y yo opino, esta es mi opinión, no está en la Biblia, es mi opinión, por eso lo destaco 3 veces, mi opinión. No debemos o no deberíamos de darle tanto auge a las redes sociales, incluso en lo que Dios nos puso a hacer como iglesia, porque es participar de los métodos del mundo, y Jesús nunca participó con ningún método del mundo. Dice, y el mundo, Belial no tiene nada que ver con el Hijo del Hombre, ni el Hijo del Hombre con Belial.
Jesús, hazte una campaña por Facebook. No estoy diciendo que es satánico, pues están transmitiendo, nosotros transmitimos en el cuarto de oración, porque incluso eso atrae gente en un sentido de que conocen algo. Y si hay que predicar la palabra, contrastando tanta tontería que se predica en otros lados, pues hay que hacerlo, pero no darle tanto auge, porque es sutil, es sutil. Entonces la inteligencia artificial al rato va a decir qué hay que hacer. Y si al rato por ahí resulta que va a decir adora a la bestia porque él es el que esperábamos, pues la gente va a decir lo adoro. ¿Y qué hay que hacer? Márcate, me marco. ¿Ya te vacunaste? Claro, fui el primero a estar en CVS vacunándome, ¿no? El primerito, sabiendo aún que se muere la gente con la vacuna. Que si no, tengo documentos reales de doctores de otras partes, está muy grave. ¡Ah, ya me vacuné, hermano! Ok, beberemos cosa mortífera y no nos hará daño. Pero no hay que jugarle, no hay que tentar a Dios, hermanos. O creemos o no creemos. Entonces fíjense, todo esto ha sido un ejercicio, lo del COVID. Muy, muy sencillo, pero ha sido un ejercicio. Cuando se despierte este gigante, la gente va a estar temblando. Y ahorita vamos a ver qué representa Saúl, el ejército y David en nuestros tiempos. ¿Vamos bien por ahí? Si pensaban que la comida estaba feo, este está más fuerte. Ok, entonces acerca un día en donde Goliat aparecerá y es el espíritu del anticristo y va a ser algo muy fuerte. Ahorita vamos a leer unas citas de Apocalipsis. Y ningún tipo de espada, ningún tipo de, vamos a ponerlo espada, de algún guerrero valiente, vamos a hacer la analogía con ningún tipo de ministerio o ninguna situación de fama, ningún youtuber cristiano o ningún cantante famoso de algún mover, entre comillas, de Dios, va a lograr tumbar ese gigante. Lo que va a tumbar a ese gigante es una vida devota, como ayer lo mencionamos en la clase, que se resume como un dulce cantor de Israel, como un amante o alguien que sigue la voluntad de Dios porque quiere agradar a Dios en todo. Eso es lo que lo va a derribar. ¿Por qué? Porque no se trata de que vamos a matar a Goliat en un sentido como David y Goliat, sino vamos a resistir hasta que venga Cristo, el hijo de David, el segundo David o el postrer David, el postrer Adán, el David verdadero, el Moisés verdadero, ¿no? El verdadero hijo de hombre o el hijo del hombre, y él va a encargarse de derribar a ese Goliat y a todos sus ejércitos en un día. La séptima trompeta. Pero ¿qué tiene que hacer la esposa? Resistir en la casa, contendiendo contra el mundo que la quiere devorar, esperando y sabiendo que su amante, su esposo, su Dios, su Salvador, su rescatador va a llegar en el momento justo y la va a librar para comenzar un reinado de 1000 años con él. Entonces no se trata de que viene el gigante, tira una piedra en el espíritu, ¿no? Y hace una cata del espíritu de Dios. Eso no está en la Biblia. Hay gente que hace catas cristianas. Espero que tú no hagas eso. Si las haces, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer, porque no está en la Biblia. ¡Fo, diablo! ¡Fo! Y el diablo, uy, ¿no? Y termina el momento de la cata espiritual y en la tarde está X persona a lo mejor viendo pornografía. Y el diablo, suéltame 3 catas de esas, ¿no? En la que sigue me meto para que sientas que es porque tiene la puerta abierta, ¿no? Aguas. ¿Qué es lo que va a vencer ese Goliat? Y lo está venciendo, es realmente ¿qué lo está resistiendo? Y es un corazón entregado a Dios. Y un corazón entregado a Dios es igual a un corazón arrepentido. Y anota, quien esté anotando, arrepentido, porque eso vamos a hablar en la siguiente sesión, después de esta, o en la continuación de este día. Porque vamos a partir este horario en 2 clases cortitas, con un break para poder continuar y entender bien más cosas. Ok, entonces, fíjense, vamos a ver aquí rápidamente, anótalo, 2 Samuel 23:1, ahí es donde dice que es un dulce cantor, el dulce cantor de Israel. Pero este espíritu de Goliat, o este Goliat que testifica una situación demoníaca y que es el clímax, ¿no? El anticristo, va a ser resistido e incluso se podrá rescatar gente de sus garras antes de que sea muy tarde, a través de la adoración y de la intercesión. ¿Qué ejemplo tienes tú? Tú ves a 2 personas, un hombre y una mujer, y lo destaco, la palabra dice hombre y mujer, ¿ok? Y que tú los ves en el no sé, ahí en el súper, ¿no? En la calle, y tú puedes distinguir que son esposos, ¿por qué? A ver, ayúdame, ¿qué te distingue? El anillo, muy bien, aunque eso es algo físico y es un accesorio, pero bueno, el anillo está bien, ¿qué más? ¿Qué?
¿Van de la mano? Ok, sí, también. Si traen anillos van de la mano, pues puede sugerir que son esposos, ¿no? Si no traen anillos van de la mano, a lo mejor son novios. Tienen hijos, muy bien. Puede ser que vengan con hijos, claro. ¿Qué más? La comunicación. Tiene que haber comunicación. Incluso aún la manera en la que se tratan, aunque llegara a ser áspera, y no digo que esté bien, pero tú puedes decir, mira, ahí está el esposo regañando a la esposa, ¿sí o no? O ahí está la esposa zumbándose al esposo. No creo que sea el amante zumbándose al amante, ¿me explico? Aunque la esposa es amante del esposo. ¿Qué otra característica tendríamos que ver? Que estas son buenas, pero que deberían de ser una constante y que son incluso más profundas. La expresión, sí, ok. La conexión. ¿Qué más? Un solo sentir, muy bien. ¿Qué te parece esta? Que ella y él, los dos, son leales. Lealtad. Cuando un esposo se desposa con su esposa, parte del pacto con Dios, porque es un pacto entre tres, es Dios, el hombre y la mujer, en ese orden de autoridad. Dios, Cristo, Padre, Hijo, hombre, que es la cabeza, y la mujer. Y luego los hijos. Es en ese orden, no es al revés. No existe al revés. Eso es satánico, es anti-Dios, anticristo eso. Entonces, y cada uno cumple su rol. No crean que es por un rollo machista y malvado. Es un orden de Dios. El hombre es la cabeza de la mujer. Incluso la mujer, como Sara, que las que siguen el ejemplo de Sara, según 1 de Pedro capítulo 3, le llamaban Señor. Sara le llamaba Señor a Abraham. Entonces tenemos que pensar que Jesucristo es el esposo porque es el ejemplo perfecto y la iglesia es la esposa. Entonces, los esposos tienen que ser leales. La lealtad. Una de las cosas que Dios le reclama a su pueblo en Malaquías es que no daban diezmos, curiosamente, ¿no? Y que había adulterio. Habían olvidado a la mujer de su juventud. Entonces, el Señor está reclamando, tú puedes leerlo en Malaquías, ¿no? Es un profeta muy cortito, 4 capítulos, y es muy claro lo que dice el Señor. Pero la lealtad es algo muy importante, es algo que tendría que distinguirse así a flor de piel. Son matrimonios, son esposos porque se ve cómo se aprecian, aunque hay bajas y altas porque son humanos igual que todos, ¿no? Pero en Cristo Jesús buscan un ejemplo diferente, que es Cristo en su carácter, transformándolo, como ayer lo veíamos con Carlos, ¿no? El Espíritu en nosotros, que transforma el carácter, no nada más que nos convence y sobre nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces, hay una lealtad, se ve esa lealtad, incluso los hijos lo saben. Los hijos están seguros porque sus padres se aman y aún saben resolver los problemas y saben decir perdón y vamos a seguir adelante. No hay dureza de corazón. El divorcio se dio la carta de divorcio por la dureza del corazón, pero Dios no quiso que fuera así. Y Dios sigue sin querer que sea así. Pero si hay dureza de corazón, por eso dio la carta de divorcio. No lo estoy aprobando, pero tampoco estoy hablando de algo específicamente en ese tema. Pero lo estoy mencionando así. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, tenemos que cumplir con ese papel, ser leales a Cristo. Tener lealtad a Cristo en todo lo que hacemos, pensamos, somos. Y esa es parte de la lucha espiritual de todos los días. Porque ¿quién puede caminar en eso? Nadie. Pero nuestra debilidad se perfecciona a su poder. Nos basta su gracia, ¿sí o no? Pero tenemos que entonces permitir que la pelea o la lucha, la batalla en la plataforma, en el cuadrilátero, que es el deseo, el cuadrilátero es el deseo y la lucha es por tu corazón, por tus anhelos, por lo que a ti te gusta. Y Dios está contendiendo por un lado, hey, entrégate a mí, mira, yo te convengo por esto, yo soy Dios. Y por otro lado está el mundo, la carne, Satanás, diciendo, mira. Entonces, a donde nos inclinemos por el gusto y hacia donde nos movamos, que es lo que engancha nuestro corazón, es ahí hacia donde vamos a rendirnos. La luz vino al mundo, ¿sí o no? El Evangelio de Juan dice eso. La luz vino al mundo, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con el mundo? El mundo, ¿qué dice? Amó. O sea, deseó más que las tinieblas.
Ustedes no quieren venir a la luz porque aman sus obras de las tinieblas, aman más las tinieblas y no quieren venir a la luz. Se trata de lo que deseamos, hermano. No se trata de que podamos lograrlo, porque te lo voy a decir, no podemos. Y Dios lo sabe y nos ama en nuestras debilidades. Pero Él está esperando que entendamos, no puedo, pero aún así yo lo que quiero eres tú. Yo te deseo. Mi deseo es para contigo, Dios. Entonces, este Goliat no nada más va a aparecer de repente el anticristo y ya, sino es todo lo que el mundo está ofreciendo y está seduciendo a las generaciones, pero al mismo tiempo los que vamos a resistirlo por su gracia y su poder, y haremos un cambio, o mantendremos hasta aquí, de aquí para acá serviremos al Señor. Es una iglesia, o la iglesia, que tiene como característica la lealtad a Cristo, y esto es, su deseo es para con su esposo. Eso es, porque al final, como lo veíamos ayer, el espíritu y ¿quién? Y la esposa dicen ven. Es la esposa. Los que estén viviendo como esposa, con la identidad de esposa, son los que van a poder oír al espíritu que está en ellos y unirse al clamor del espíritu para decir ven. No el ministerio de ven pronto, por poner un título, o no en la conferencia de ven, o no porque traes una playera de ven, aunque yo sé que puedes testificar y te trae un diablo, o traer a Nike, Adidas o Reebok, y sí le hice publicidad, pero pues eso qué. Sino traes algo que habla del Señor, pues es mejor eso, ¿sí o no? Pero no porque te la pongas, ya puedes decir ven, ven Cristo, ven, y atrás pronto, ven pronto. Ya leíste tu Biblia hoy, ay no, se me olvidó, pero ven pronto. Y el Señor, ay sí me urge, porque traen todos la playera, la canción, y la hacen así, ven pronto, ¿no? Ya, me urge ir, Padre, ¿puedo ir por ellos? No, es un estilo de vida que está deseoso de lo que Él dice, Él hace y Él quiere hacer, porque está escrito. Es el deseo para con su esposo, de la esposa, esa lealtad. David tenía eso en su corazón. Ahora fíjense, Apocalipsis 13, versículos 5 al 7. Solamente vamos a una pequeña lectura a esto, a leer estos versículos, para que veamos de qué tamaño es el enemigo al que nos estamos enfrentando y cómo va a manifestarse en aquellos días. Apocalipsis 13, 5 al 7, y luego 2 Tesalonicenses 2:9. Dice así Apocalipsis 13: también se le dio boca que hablaba grandes cosas, y quiero destacar, se le dio. Esto quiere decir que Dios permite, aunque no es Dios, sino Dios lo permite, y Dios le da una autoridad a Satanás, al anticristo y al falso profeta, para que suceda lo que vamos a leer. Pero es Dios permitiéndolo. Dios permitiéndolo, ¿ok? Y nadie se le puede poner a Dios, ay Dios, qué injusto, ¿no? Dejas de borrarte esos versículos, oh Padre bueno, que no. Es justo. Es una decisión de Dios santa, justa y perfecta. Sus caminos son rectos. Él es el Dios de verdad. En Él no hay iniquidad. Justo y recto es Él. Es el cántico de Moisés. Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es el Dios de verdad, Deuteronomio 32, sin iniquidad. Entonces lo que estamos leyendo es parte de su justicia y nos está anunciando cómo va Él a permitir que se den las cosas. Entonces también se le dio boca, y Daniel habla acerca de esto, el profeta, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio, ¿qué dice ahí? Ahí está. Y se le dio autoridad. Otra vez, se le dio, es Dios permitiendo esto. Se le dio autoridad, ¿para qué? ¿Cuánto es esto? 3 años y medio. Ok, muy bien. La segunda parte es lo que dura la gran tribulación. 3 años y medio. Solo va a durar 3 años y medio, hermanos. Si nos toca estar ahí, que quizás nos toque, aunque va a estar muy fuerte eso, o a nuestros hijos es muy seguro, dura 3 años y medio. Amén. Sí, la iglesia va a estar en la gran tribulación. No hay un rapto secreto. Eso estuvo peor que lo de la comida, ¿verdad? Por eso hay que hacer fin de semana de escatología. Y ese silencio sí estuvo bueno, ¿eh? Tenemos que orar y hacer tener ese tiempo para que cuando volvamos a decir estas cosas digamos sí, amén. Hay que estar listos para eso. Y si no me toca, mis hijos los dejaré listos, porque los papás de Daniel no estuvieron ahí. Ellos no fueron a la deportación, ellos los mataron. Daniel quedó como huérfano y Daniel era de Judá. Ojo.
Sadrach, Mesach y Abednego, junto con Daniel, estaban en el cautiverio sin papá y sin mamá, de 12 años máximo, si no es que menos, y dijeron: no me contaminaré con la comida de Nabucodonosor. ¿De dónde rayos sacaron esos pantalones los adolescentes? Porque tuvieron papás con pantalones. O sea, a lo mejor no nos toca. Ay, sí, hermano, que la Biblia diga que no nos toca. A lo mejor no nos toca, pero a tus hijos es mucho más probable. ¿Qué vamos a dejar? Ay, bueno, es que yo estoy más para allá que para acá, hermano. Entonces ya mis nietos, no, hermana anciana, enséñeles a orar. Ay, no, yo ya estoy más para allá que para acá, gloria a Dios. En mis tiempos no era evangelizar en los estadios de béisbol, ¿no? No, pero ahora Dios le permitió vivir hasta estos años, hermano anciano o anciana, si hay aquí, sí, sé que sí hay. Le permitió vivir estos años y escuchar esto, para que lo que ha vivido de Dios se lo enseñe a otra generación. Porque Dios prometió levantar padres que se vuelvan a los hijos, para que los hijos vuelvan a la prudencia de los justos. Lucas 1:17, que está citando el ángel Gabriel al papá de Juan Bautista, le está citando Malaquías 4. Toma nota, hermano, aunque 3 toma nota y está bien, pero tome nota aunque sea en el cerebro, porque estoy diciendo muchas cosas muy importantes. ¿Amén? Entonces, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjate todo lo que se le va a permitir hacer este desgraciado. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué? ¿Dónde están los santos ahí? En la tierra. Porque el anticristo, ¿dónde está? En la tierra. ¿Y contra quién hace guerra el anticristo? Entre muchas cosas, a los santos está mencionado ahí. Y se le va a dar permiso ¿de qué? Porque es necesario que se cumpla un número de mártires en la historia. Fuerte, ¿no? No, es que no vamos a estar. Pues entonces borra ese capítulo con todos los que un día te puedo platicar cuando hagamos esa conferencia. A puerta cerrada del regreso de Cristo. Y si a puerta cerrada los tengo que destacar, ¿no? Porque y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda ¿qué? Pueblo, lengua y nación. Ahora, ¿de dónde el Señor hizo un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios su Padre? ¿De dónde lo sacó? ¿De las piedras, de las palmeras y de los océanos? ¿De dónde Cristo Jesús, o el Cordero que es digno, le dio a Dios Padre un pueblo de reyes y sacerdotes? ¿De dónde lo sacó? Sí, de nosotros, pero ¿de dónde? ¿De dónde? No, la palabra no. ¿De dónde? ¿Qué no? Hasta tiene una playera así que dice eso. ¿Qué pasó? Lean sus playeras, hermanos. Ustedes las hicieron y es la Biblia. Ahí está. Y ahí lo tienen. Creo que la que me regalaron ayer decía eso. No me acuerdo, porque no puedo leer lo que dice mi espalda. Pero el punto es que puedes ver que dice ahí: de toda tribu, pueblo, tribu, lengua y nación. No es de que el Señor va a tener mexicanitos con el jarabe tapatío. Señor, te amo, ¿no? Y unos gringuitos güeritos tocando folk. Oh, Jesús, ¿no? No, de esas naciones no va a tener a los aztecas. Oh, Jesús, no. Va a tener gente que salió de tribus, de lenguas distintas, de diferentes pueblos y naciones, para hacer una misma cosa, celestial. Tú ya no eres salvadoreño, americano, mexicano, ¿no? Guatemalteco. Tú eres del reino de los cielos, hermano. De ahí te sacó Dios. De tu idiosincrasia latina, hispana, anglosajona, sajona, afroamericana, lo que sea, de la tierra obviamente, porque no hay marcianos, ¿no? De ahí nos sacó para hacernos un solo hombre, un solo cuerpo, una sola nación. Pero fíjate, ¿sobre qué se le da autoridad al anticristo? De que de la misma mata pueda él también cortar para su propio rollo y tener gente engañada, perdida, que lo siga. Entonces hay que tener cuidado, porque si dentro de nuestra nación el Señor escoge para él también el anticristo, la gran ramera, que es el espíritu de este siglo, Babilonia, también está sacando para su provecho gente que va a estar de alguna manera disfrazada de piedad, pero va a negar la eficacia de ella. Entonces es una situación muy fuerte, es una contienda de vida o muerte que no se gana con espadas y con ejército, se gana con el poder de su espíritu, que solamente puede obrar en gente que está arrepentida. Acuérdate de eso, porque vamos a hablar de eso. Ahora rápidamente, lo pueden poner ahí para que uno lo busque. 2 Tesalonicenses 2:9.
Todo el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses nos habla del anticristo también. Pablo está dando una referencia muy interesante antes de la venida de Cristo. Tanto 1 de Tesalonicenses como 2 de Tesalonicenses hablan de la venida de Cristo en gran parte. Entonces fíjate lo que dice. Este anticristo es un ¿qué? Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, quien lo está lanzando, aunque Dios lo permite, pero quien lo está lanzando es por obra de ¿quién? Satanás. Ok, fíjense, aquí ya queda claro. Con gran ¿qué? Poder, ¿qué más? Señales y prodigios. Incluso el falso profeta, que es la otra bestia, que aparece también en Apocalipsis 13, 12, 13 y 14, tenemos, insisto, la historia muy fuerte de todo esto. Tú léelo con calma en tu casa y analízalo. Va a hacer llover fuego del cielo. Van a hacer señales que físicamente van a verse y van a ser, pero como no son de Dios, son falsas. O sea, no es que va a hacer llover fuego del cielo y de repente ¡pum!, se vuelven confeti y es que era falso, porque no tengo tanto poder como Dios. No. Va a hacer llover fuego del cielo. Va a sanar de una herida de muerte al anticristo, el falso profeta. Isaías habla cuál va a ser esa herida de muerte. Va a ser herido en el ojo. Quizás un balazo, algo le va a pasar, pero ahí está escrito cómo va a ser herido. Entonces va a estar muerto y va a llegar el falso profeta que sale con apariencia de cordero, pero con voz de dragón. Y esto nos da una referencia que quizás venga del cristianismo. Entonces va a salir este falso profeta y va a sanar de esa herida mortal. Las naciones van a ver cómo va a ser una falsa resurrección. Pero justo en esos días, Apocalipsis 12 nos dice, escucha esto, que el dragón, que es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, va a tener una guerra con Miguel en el segundo cielo, o en el cielo, y a Miguel se le va a dar la autoridad y el permiso por primera vez en la historia de vencerlo. Y va a ser echado fuera del cielo, y él se va a ir con todos los ángeles que le siguen, o las potestades, y no tendrá más lugar en el cielo. Y él va a ir a la tierra con gran ira, dice Apocalipsis 12, porque sabe que le queda poco tiempo. Y va a pelear y va a buscar y a perseguir a la descendencia de esta mujer y a los que guardan el testimonio de Dios y su palabra, o la ley, el testimonio de Cristo y la ley de Dios, o sea, la iglesia. Y justo cuando Satanás se ha echado a la tierra, en el capítulo 12, curiosamente, el 13 nos narra qué acontecimiento está pasando en la tierra. Y este anticristo es herido con una herida de muerte. Y así como Jesús mojó el bocado de pan y se lo dio a Judas y entró el diablo en la última cena, así de alguna manera lo podemos entender. Satanás va a ser echado del cielo, y cuando el anticristo está herido, va a entrar en él y va a tener esa falsa resurrección que el falso profeta va a hacer, y el mundo dirá wow. Entonces tenemos a un falso padre, que es Satanás, el dragón, porque el capítulo 13 dice que el dragón le da toda su autoridad a la bestia. Tenemos un falso Cristo, que es el anticristo, y un falso Espíritu Santo, que es el falso profeta. Está fuerte, hermanos, lo que viene. Si no somos santos, nos va a llevar la corriente. Pero yo soy de la tribu del Señor. Yo soy del país en donde in God we trust. Por eso migramos acá. Hermano, el Señor sacó de eso un pueblo de sacerdote. Si no estamos viviendo en eso, Él no nos sacó y nos rescató porque migramos a Estados Unidos, o porque soy mexicano, o porque soy cubano, o porque soy de China, o porque tengo rasgos más anglosajones y me creo superior a todos porque soy de sionista, ¿no? Más bien racista. Es que Dios nos escogió. No, Él nos sacó de cualquier tribu, pueblo, lengua y nación, y éramos sin Él unos donadies para ser un pueblo que tiene su identidad. Entonces nos rescató de dónde venimos o por dónde estamos y lo que tenemos. Es que ya tengo un Tesla. ¿Y eso qué? Te van a agarrar más fácil porque detecta tu cara y todo eso. Ándele. Es la identidad de Cristo. ¿Estamos bien? Porque vea que se va a enfrentar la iglesia. Ya estamos enfrentándolo, pero todavía sigue siendo sutil. O bueno, no es tan sutil, de hecho no es nada sutil ya. Más que los que no leen la Biblia, pues sí es útil para ellos, pues están engañados. Pero los que estamos en Cristo y buscamos leer la Biblia, hermanos, por su gracia, no es tan sutil, es muy obvio, pero se va a manifestar este anticristo. Imagínate cómo van a estar las cosas. Vuelve a la historia que te mencioné, práctica de nuestros días. ¿Qué pasó con el COVID? Todo el mundo dobló las manitas e hizo lo que el gobierno dijo, así.
Cuando se levanten este malvado, no inventes. ¿Qué te garantiza que no? Yo voy a orar de esta manera y mi ministerio. Y que, oh, sí, oh, sí. Para esto, ¿cómo vamos en tiempo? ¿Cómo vamos? Porque me diste una instrucción, no, quiero respetarla. ¿Eso sí que se acabó? Nunca lo pusieron, ¿verdad? Ok, no me asusten, está ahí en rojo todo así como. Pero ¿cuánto tiempo me queda? Sí, como me dijiste que íbamos a un break y eso, ¿no? Nada más para respetar eso. Ok, bueno, voy a tomar un poco menos para que haya un break. Ajá, sí. ¿Están bien, hermanos? ¿Sí están bien o no? Veo algunos, es que me dieron confianza y pues ahora se aguanta. Veo algunos están como sacados de onda. Ahorita vamos a orar para que no te saques de onda, en serio. Necesitamos que sea el espíritu acomodando lo espiritual. Si no, pues estamos nada escuchando a un gritón mexicano que vino aquí a echarnos. Y al rato se le van a ir de aquí porque van a decir, este pastor Rafael trae puro loco, ¿no? Tiene que ser espiritual, hermanos. Ahorita vamos a hablar por eso. Entonces no te saques de onda. Y si tu carne saca de onda, está bien. La carne tiene que morirse. La carne le estorba al Padre. Por eso Cristo murió en la cruz. Tenemos que morirnos. Pero no te quedes en la ofensa. Bienaventurado el varón en el cual no se halló ofensa, ¿ok? Entonces, me ofendí en la carne. Sí, muérete carne, pero que el Espíritu me vivifique. Y que mi alma sepa quién es su creador y diga, bendice alma mía tu creador. Porque me estás recordando quién eres tú. Ok, entonces fíjate, vamos a analizar rápidamente, ya no vamos a dar más contexto. Vamos a ver 3 personajes que participan en la historia de David y Goliat. Ay, aquí está esto. Está en caliente. Aquí. Tenemos a, número 1, Saúl. ¿Quién fue Saúl? El rey. ¿Pero qué rey? El primer rey. Esto es muy importante. Ahora, este primer rey de Israel, que fue obviamente después de los jueces, ¿no? Y contemporáneo de Samuel, porque incluso Samuel lo unge, pero lo unge por mandato ¿de quién? De Dios. No, ¿quién es el que pone y quita reyes? Dios. Ahora, ¿quién pide, bien o mal, por los reyes? El pueblo. Por eso aguas por quien votes. Entérate bien, hermano. No veas ni CNN, ni Fox, ni ninguna de esas. Trata de buscar, ahí sí aplica, ¿no? A los que son noticias en internet, como se le dice a los youtubers. Ahí se aplica porque hay gente que realmente sí es pensante y que da información real, no mentiras. No te creas todo lo que dicen de los presidentes de tu país, ni lo que está pasando aquí. Hay que orar para por lo menos no dar nuestro voto a lo bobo o por darlo, porque al final de cuentas el Señor responde a lo que el hombre está pidiendo. El Señor tiene 3 voluntades. No te voy a hablar de esto, pero te lo tengo que mencionar. Yo pienso que ya lo has oído, estoy seguro, y si no, ahí luego lo platicamos. Pero fíjate, tiene su voluntad perfecta y eterna, que nadie puede meterse con eso. O sea, lo que está escrito ahí que leímos del anticristo va a pasar. Nos guste o no, está escrito, es su voluntad. Pero también está la voluntad de Dios, en donde nos deja participar. Y es la voluntad que Él nos invita a estar junto con Él, que está escrito para que nosotros podamos participar y ser uno con esa voluntad. Pero no siempre nos unimos y llevamos a cabo su voluntad. Y luego está la voluntad permisiva. Dios no está de acuerdo, pero en su justicia y soberanía sabe que, no quieren nada conmigo, voy a permitir que suceda. Y yo sé que después pueden ser quebrantados y van a pedir por mí. O ya no me quieren, me han desechado, yo también los desecho. Porque Dios tiene la soberanía en su justicia a bien poder desechar a quien quiera. Y no lo hace por capricho, lo hace porque dice, él ya no quiere nada conmigo. Pero Señor, no quiere nada conmigo. Ya ni tú pierdas el tiempo con esos. Está fuerte, ¿no? Entonces Saúl es la voluntad permisiva de Dios. Porque ¿quién quería al rey? Israel. Danos un rey, danos un rey, ¿no? Y el Señor le decía, Samuel, ve y diles que se va a enseñar de sus tierras, va a pedir tributo. Les va a quitar a sus mujeres, va a hacer esclavos a los más jóvenes. Diles que no, queremos ser como los otros pueblos. Porque tristemente los hijos de Samuel no seguían las reglas de Dios como Samuel. Y el pueblo dijo, Samuel, pues tú ya estás muy viejito. Sí, pero yo sigo funcionando. Sí, gracias, pero mira, aquí creemos que a tus hijos nos están haciendo gacha la cosa.
No fue culpa de Samuel, pero al final de cuentas eso es parte de la ecuación. Y empezaron a decir, queremos un rey como las otras naciones. Y Samuel se dolió. Pero Dios dijo, no llores, me desecharon a mí, no a ti. Entonces va y unge a Saúl. Saúl fue un ungido de Dios, el primer rey de Israel, pero no fue la voluntad de Dios perfecta, y aún así él permitió que hubiera un rey que no era conforme a su corazón. Y eso que Dios dijo cuando peca por segunda vez, Dios dice, yo te hubiera dejado y tu reino hubiera permanecido. Fíjate qué misericordia de Dios para con Saúl, pero porque estabas locamente actuando, te cortaré. Se acabó. Entonces Saúl representa a los exungidos, gente que Dios llamó, gente que incluso ha conocido de Dios, que Dios permitió hablarles, o les habló y permitió que oyeran, que solían operar incluso en el poder del Espíritu Santo, pero ya no más. Ahora se han convertido en un profesional, pero no tienen la unción del Espíritu. Entonces cuando se levanta Goliat, que es una pequeña probada de lo que ya leímos poquito del anticristo, y empieza a retar al pueblo, porque Goliat blasfemaba, ¿no? Y se burlaba del Dios de Israel y de Israel mismo. Eso fue lo que prendió a David. ¿Cómo es posible que este incircunciso nadie haga nada? No, cállate, nos va a ver, nos va a ver. ¿Y qué hacía Saúl? Dice la Biblia, temblaba. Los únicos que tenían armas de guerra en ese momento era Saúl y Jonatán, su hijo. Pobres. La espada y su arco de Jonatán, pero eran las únicas armas. Imagínate, era el más alto, de hombros para arriba los rebasaba, ¿sí o no, Saúl? ¿Se acuerdan? El único con una espada y alto, ¿a quién creían que iban a pensar que era el paladín para defender? Ahí viene Goliat, y todos volteaban a ver ¿no? A Saúl, y Saúl, ¿no? ¡Ay, mi rodilla! ¿No? Y se escondía así. Estaba aterrado. ¿Por qué? Porque era un profesional. Se va a llevar la liturgia, se va a llevar el momento. Es tiempo de las ofrendas, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Buenos días, para la gloria y honra del Señor. Su inmaculada y santa mano, démela para... ¿Me explico? Y a la hora de los trancazos, ¿no? Rodilla con rodilla, ta, 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 ta. Saúl representa a la gente que es exungida y que solamente vive para sostener su ego y su fama. Pero ya no caminan en las cosas de Dios. Dejaron de operar para Dios. Un ejemplo muy fuerte de un exungido, hermanos, es ay, qué mal, se me fue el nombre. No, el sacerdote que estaba con Samuel. Elí, gracias. Se me fue horrible. Estaba pensando en Isaí, el papá de David. Elí, eso es durísimo. Lee Primera de Samuel 1, 2 y 3 y hay una profecía muy fuerte ahí que cada generación de una manera se cumple y el Señor nos despierta. Y en esencia dice que cuando Elí estaba quedándose ciego, ya la voz de Dios no se escuchaba en esos tiempos. Se estaba quedando ciego el sumo sacerdote y la lámpara de Jehová casi se apagaba. Dios le habló a Samuel. Samuel, ahí te lo dejo de tarea. Eso está, dice Señor, siempre hay un remanente. Cuando está a punto de acabarse la lámpara de los exungidos, Señor, tú tienes siempre un remanente. Pero el remanente tiene que aprender a oír la voz de Dios. Y aún el exungido, Dios lo utiliza. Porque ¿quién instruyó a Samuel? Aún ya sabiendo lo que Dios le dijo a Samuel de Elí. Elí. Si Elí no hubiera seguido como exungido, Samuel no hubiera aprendido nada de lo que aprendió de niño. Porque ¿dónde vivía Samuel? En el templo. ¿Y quién era su jefe, su mentor? ¿A quién lo entregó su mamá? ¿Quiénes de aquí son mamás? Alcen la mano. Y también papás, pero las mamás son un montón. Bien, bien. ¿Ya? ¿Quién de aquí tiene, más de 2 hijos? Bien. Bien. Amén. Gloria a Dios. Qué difícil es que las mujeres se embaracen hoy en día. Está bien fuerte eso. Ya son milagros. Cuando Dios no dispuso que así fuera la mujer. Es la alimentación en parte, pero es muy interesante eso. Pero gloria a Dios por los que tienen hijos, las mamás que han podido engendrar. Las que no pueden, hermana, ahorita, si se me llega a olvidar, recuérdalo. Hermano dijo que orar por eso, vamos a orar por eso.
Tenemos que engendrar hijos para Dios. Tiene que ser un orgullo bueno, santo, Señor, un gozo. Porque la mujer salvará su alma engendrando hijos. Dios no quiere que esté ociosa, así como el hombre no puede estar ocioso y le dio ayuda idónea. Pero la ayuda idónea tiene también un trabajo, y es engendrar y criar a los hijos en sujeción y testimonio, igual que el padre. Entonces piensen, mujeres que van a entregar a sus hijos, o piensen en los zapatos de Ana, pónganse, que entregó a su hijo a un sacerdote que ya estaba cegatón, gordinflón, y que no oía la voz de Dios, y lo entregó porque ella sabía el plan de Dios. Ella entendía de alguna manera en su espíritu que Dios necesitaba amigos en la tierra. Dios necesita, quiere, desea amigos en la tierra. Encontró en Samuel uno, y luego en David encontró otro. Entonces Saúl está fuerte, Elí está para llorar. ¿Y cuál fue el error de Elí en resumen? Amó más a sus hijos que a Dios. Los amó más, los puso en primer lugar. Entonces, un exungido, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque podemos estar muy expertos en el cristianismo. Y te lo voy a decir, jamás, Dios me guarde, no es con una intención de condenar, sino de despertarte en el nombre de Jesús. Pero si tienes más de 10 años, y me estoy yendo muy largo, de conocer de Cristo, y no hay un cambio en tu carácter, en tu entrega, en tu estilo de vida y otras cosas, habría que ponerse a reflexionar y meterse en un tiempo quizás de ayuno y oración en la palabra, porque quizás ya hay una manera de ser profesionales. Y el peor enemigo de la iglesia, hermano, no es el diablo, no es la muerte, todos están vencidos. Es el cristiano carnal. Es el peor enemigo. Entonces, si tú tienes 5, 8, 10 años de conocer al Señor, pero no se avanza ni más para allá ni para acá, ponte a buscar a Dios. Habla con los ancianos de la iglesia, con los pastores, los obispos, los que Dios ha puesto al cuidado de esta grey, y dile: oye, hermano, tenías razón en esto, aunque me da orgullo y coraje, pero prefiero estar bien con Dios que con mi carne. Tenían razón en esto tengo que sacarlo a la luz. Perdóname, y perdóname, Dios, ayúdenme, porque estoy más seco que un seco. Los profesionales, hermanos, es algo bien difícil, porque creen que están bien, porque saben la liturgia, pero ya no operan en el Espíritu de Dios. Dios ya no opera a través de ellos, son exungidos. Rápidamente, siguiente personaje: el ejército, o los seguidores del exungido, el pueblo. Le podemos poner como los expertos que nunca han sido ungidos. Todos los soldados son expertos. ¿Por qué? Nunca fueron ungidos en su vida, nunca experimentaron el poder del Espíritu en sus vidas, pero eran profesionales. ¿Por qué? Pues eran los soldados, ¿no? Ellos solo seguían el molde y el entrenamiento para sentirse bien, ser parte de algo. Pues no tenían nada de revelación, pero seguían. No había fluidez, no había poder, no había alabanza, no había intercesión, incluso ni leían la Biblia. Por eso no pueden resistir la tentación, los demonios a este mundo. Pero eso sí, somos parte del ejército. A ver ese pueblo de Dios. ¡Ah! Y mucho menos vencerlos. El cuerpo de Cristo está lleno de esto. Hay muchos soldados que nunca han sido ungidos, son seguidores, son feligreses, son nominales. Gente que solo sigue a héroes cristianos porque los impresionan, los impactan. Ese hermano que ore por mí. No. Yo te voy a decir algo, no te ofendas. Lo voy a decir, no te ofendas. O bueno, no, pues yo no sé. O sea, las pedradas son para eso y no son mías, yo no las conozco, es Dios. Pero ¿qué buscamos cuando la gente quiere orar por nosotros? Yo no digo que esté mal lo que pasó ayer. Yo creo que fue algún tiempo de Dios, como ha habido muchos aquí, yo creo, y en otras partes. Pero tú pasas a que oren por ti, ¿te caes?
Apenas van a decirte algo y ya estás tirado y dices, espérate. Si yo fuera un ex ungido, y no lo digo con soberbia, Dios me guarde, pero tengo que hablarlo así. Si yo fuera un ex ungido, espero que no lo sea, en nombre de Cristo, yo te estarías cayendo tú. Vámonos, ¿no? Es más, ahorita me quito el saco y están cayendo. Power, ¿no? A más caídas, aquí no es de 2 a 3 caídas, aquí es sin límite de tiempo. A más caídos, ¿qué van a pensar de mí los que están viendo? Estoy ungido. ¡Ah! ¿No? Y si tú te has caído, hermano, y sigues igual, pues ahí ya tú ya me contestarás. Solamente el chipote porque no hubo quien me cachara, me dolió. Pero no puedo dejar la pornografía, hermano. Y he pasado a todos los congresos. ¿Sí estás entendiendo? Qué fuerte está eso. Viene Goliat y pues, ¿con qué pantalones, con qué playera, con qué lo resolvemos? Es un llamado de atención de Dios muy fuerte. Termino con esta parte y ya nada más hablamos de David, pero no se puede mencionar quién fue David, pero no vamos a entrar en mucho detalle porque vamos a continuar ahorita con el break. Fíjate, entonces, para cerrar esta parte, los expertos que nunca han sido ungidos, pero son expertos, siguen a los famosos, anhelan ser como un famoso, pero nunca ni siquiera pagan el precio. Ahora, yo estoy de acuerdo que hay gente que Dios le da una porción especial. ¿Por qué? Porque está siendo santa. Y no es que sea especial, se está moviendo en la plenitud de lo que Dios ya nos dio a todos. Entonces hay gente cabal que sí, estoy seguro que mejor ni te tira, mejor te hace así, sales volando. Y si fuera así, lo que Dios quiere, está bien. Que incluso pueden orar y deja de llover y vuelve a llover. O sea, la Biblia habla de cosas así. En el libro de los Hechos hay cosas así. Pablo y Pedro funcionaron así en muchas ocasiones. ¿Sí o no? Hasta que dejaron ciego a uno que, ¿no? Andaba ahí pidiendo los poderes del Espíritu. Órale. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Pero también estaban los otros que fueron a orar por un endemoniado y salieron todos desnudos porque los demonios los golpearon. Andaban expertos, pero en el nombre del Dios de Pablo, ¿no? Y del Dios de Jesús, o de Jesús. Conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, sabemos quiénes son estos, sabemos quién es la iglesia, ustedes quiénes son, y se les vuelcan y ¡ole, pum! Salen todos semidesnudos corriendo. Y tenemos que pensar en esto. Todos los hijos de Dios somos ungidos por Cristo cuando nacemos de nuevo. ¿Amén? Tú ya eres un ungido y tienes la unción del Santo. Lo que ayer se habló en la tarde, noche, estuvo así como anillo al dedo para esta charla, en parte. Y es Dios juntando las cosas. Pero no quiere decir que operamos en la unción. Tenemos que ser espirituales, no carnales. Entonces yo estoy ungido porque es por gracia. Soy la morada del Espíritu, de Dios mismo, pero eso no me garantiza que voy a caminar por lo que Él dice, porque aún lucho contra mi naturaleza caída. Entonces tenemos que movernos en el poder del Espíritu para entender esto. Y por último tenemos al ungido, que no es profesional, y yo le llamo al don nadie, David. Porque ¿cómo se presentó David? ¿Qué iba a hacer David cuando estaba pasando lo de Goliat? ¿A qué se dedicaba David? Ayúdame rápido a contestar para ya terminar esta parte, pero no lo voy a dejar sin hablar de esto. Pastor. ¿Qué pasó cuando lo ungieron? ¿Ya estaba ungido en ese momento? Antes de Goliat se había echado a un oso y a un león. O sea, se echó una práctica, estaba haciendo sus push-ups, ¿no? Ya lo habían ungido. ¿Qué pasó en su unción? Ahí nomás, en el momento en que lo ungieron. ¿Cómo fue? Rápidamente. Llega Samuel. Lo manda a buscar disfrazada porque era un golpe de estado. El Señor le dio una estrategia de contraespionaje, era un golpe de estado. Samuel le dice, si se entera Saúl, Señor, ya chafié. Porque días antes el Señor le dijo, yo ya tengo a un ungido. Busqué, a quien fuera tras mi corazón y encontré a uno. Pero ni Samuel sabía quién era. Era un secreto de estado celestial. Entonces Samuel dice, ¿quién es? Usted no diga nada. Pero si voy, Saúl se va a poner como loco y aparte lo acabamos de reprobar, Señor. Dijiste locamente actuado y ya te deseché. Yo te voy a matar, Saúl. Así que nada te esperas el día en que Dios te va a matar. Samuel, ya tengo a uno que es como yo quiero. Este sí es mi voluntad. ¿Quién es? No te puedo decir. ¿A dónde? Vete por allá, donde estáis ahí. ¿Y qué voy a hacer? Me van a cachar. Tú llega en paz y vas a ofrecer un sacrificio
dices que vienes a ofrecer sacrificio, y es verdad, no estaba mintiendo. ¿Y qué pasa? Llega Samuel a el pueblo de David, ¿y qué hacen los ancianos? ¿Vienes en paz? ¿No? Porque Samuel era testimonio de que Dios venía con juicio y con verdad, obviamente, y santidad. Entonces Samuel representaba eso. Llegan, ¿vienes en paz? ¿Vienes con nosotros? ¿Qué está pasando? Y Samuel dice, sí, vengo a sacrificar, Dios me mandó a esto, bla, bla. Entonces ahí pone a los ancianos a hacer el sacrificio, lo que tiene que hacer, purifíquense. Y en lo que el pueblo está haciendo eso, entra a la casa de David y dice, ¿dónde están tus hijos? ¿Y a cuántos llamó Isaí? A todos menos a quién crees. Pero nadie sabía, acuérdate, solo Dios. Entonces Samuel empieza a ungir a uno. Bueno, dices este no. Dice, no me voy a sentar a la mesa hasta que estén todos tus hijos, porque me acaba de regañar Dios. Que yo nada más veo la apariencia. Entonces aquí y pega la mesa, nadie va a comer. Es como si el presidente de tu país viene a tu casa y el último en enterarse eres tú. Es más, a ti te dijeron, vete a pastorear, lo más vil que podía haber. Vete a cuidar las ovejas, que era su oficio. ¿Qué características tenía David? Era leal, era obediente a su padre, era un hijo, sabía que era ser hijo de un padre, pero era un malvado. Y se ve que era medio malvadillo el papá de David, porque en un salmo dice, ¿no? El 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso tú me recogerás. Y fui el despreciado de la familia, en otro salmo menciona. O sea, David se ve que sí sufrió ahí unas situaciones. Entonces David estaba perdido por allá. ¿Y él qué hacía? Viendo el cielo, viendo las estrellas, sabía la ley. Era un chamaco que sabía la ley. Y estaba diciendo, Señor, tú eres increíble. ¿Qué es el hombre para que tengas? David estaba teniendo un contacto con Dios y se preguntaba, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y aún así lo pusiste sobre toda la obra de tus manos. Señor, ¿qué estabas pensando? David estaba con Dios mientras el mundo estaba avanzando en sus cosas horribles. Los profesionales no tenían ni idea de qué estaba pasando. El exungido estaba endemoniado. Un exungido endemoniado. Ay, Dios. Hay mucho que hablar de Saúl, pero no me quiero detener más ahí. ¿Y qué hacía David? Un don nadie. En el día en que lo iban a ungir, él estaba, ¿qué crees que estaba haciendo? No jugando videojuegos, no escondido en un garage ahí para que, no, es que mi hijo no va a ver nada del mundo y así tampoco le hace nada de Dios. Estaba con Dios. Estaba en comunión con Dios. Entonces David representa a los donadies en el buen sentido. Tú y yo tenemos que ser un donadie, muertos para el mundo, vivos para Cristo. ¿Pero qué es estar vivo para Cristo? Que estamos en comunión con Cristo, que estamos vivos, leales, en comunión. ¿Qué es lo máximo? ¿Y qué es lo que Dios utiliza para unir al hombre y a la mujer en plenitud? El tiempo de amor. ¿Sí o no? Ahí es donde Dios une y se da una sola carne. No es el que los casa, y no es que rompes una copa si te crees judío, ¿no? Es el momento de amores. Tú y yo no somos la esposa, ni podremos decir, ven Señor, aunque tengamos las playeras de todos los colores, si no estamos teniendo lo que realmente nos une, intimidad. Y la intimidad es oración, lectura, comunión con Dios y con la iglesia, discerniendo el cuerpo de Cristo. David tenía eso, hermanos. ¿Qué queremos ser? ¿Exungidos? ¿Profesionales? ¿O donadies? Y donadie representa también lo vil y menospreciado. Ay, ese que, él es el que está pastoreando. Entonces está Goliat armando la bronca, ¿ya? Y llega David. David lo manda a su papá, ¿qué? Llévale unos panes y unos quesos, porque sus hermanos mayores, dos, estaban en la guerra, en el ejército. Entonces llega David y fíjense, qué curioso. David llega con el rebaño de su padre, después de que lo defendió de un lobo, hoy nomás, de un león y de un oso, de un lobo, de Pedro y el lobo. Los defendió, va con el mandado. Tenía que estar limpiando la alfombra, tenía que arreglar los cables, tenía que abrir temprano, tenía que ir a visitar a los hermanos para orar por ellos, tenía que incluso ayudar en ciertas situaciones económicas, tenía que dar más porque entendió que es más bienaventurado dar que recibir, pero todo lo hacía bajo las órdenes de su papá, un papá que lo olvidó el día que lo iban a ungir. Y cuando llega la bronca, no dice, ¡ay, mi llamamiento! Y quita todo y deja todo aventado. Dice que va con un guarda, un centinela, le encarga las ovejas de su padre. Habla de responsabilidad.
Habla de identidad, es parte de su trabajo y lo deja en manos de un experto mientras se iba a distraer. Y va y hace el mandado de su padre y se encuentra en el momento en donde Goliat dice, ay, ay, dice, oye. Y ahí el Señor lo puede utilizar para la siguiente etapa de su vida, que es rescatar al pueblo de Dios de manos del gigante. Qué impresionante. Y hay más ahí tú que puedes entender. Le quisieron poner la armadura y pues obviamente no sirve para nada esa armadura. Él no andaba con esa expertise, él andaba con la gloria de Dios y en el poder del Espíritu. Padre, te damos gracias por esta primera charla que nos permites tener. Ponemos en tus manos lo que resta de la jornada. Danos sabiduría y revelación, danos fuerzas en nuestro hombre interior y en nuestro cuerpo físico para lo que vamos a continuar ahorita, Padre. Nos ponemos en tus manos y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tomar un corto